Venimos con más Neuquén.ar. Bueno, volvemos a Neuquén.ar, alguna nacional. Milei se reunió en Roma con Meloni, se apresta a dar un discurso ante partidarios de la Premier italiana. El presidente y la mandataria del país europeo mantuvieron un encuentro en el que reiteraron el deseo común de fortalecer aún más la ya sólida asociación bilateral. Es la cuarta o quinta vez que Milei y Meloni se reúnen. Aparentemente hay una sintonía más allá de lo político personal. Bueno, veremos si esto nos trae, por supuesto, lo que nos interesa, que es algún beneficio en términos de relaciones materiales con un país como Italia. Eh, Mientras esto sucedía, Milei desde Italia dijo que la sesión por la cual echaron a Quader, al senador que tenía $211.000 cruzando la triple frontera, dijo Milei que esa sesión había sido inválida y todo se transformó en una interna entre Milei y Villarruel. El punto es que Villarruel, notificada del viaje de Milei a Italia, debería estar ocupando la presidencia de la nación, subrogando al presidente, y no podría haber presidido y no podría haber firmado todo lo que ha firmado como vicepresidenta en funciones. Bueno, ahí hay una discusión, por supuesto, legal, institucional, pero también y sobre todo política, y esto se termina transformando en un capítulo más de la interna entre el presidente y la vicepresidenta, una torpeza absoluta de la libertad avanza, que gobernando el país con buenas perspectivas hacia adelante, con legitimidad a pesar del ajuste que están llevando adelante, con un buen asidero en la opinión pública, bueno, terminan eh, transformando esa oportunidad, por lo menos en lo que se está viendo en los últimos tiempos, en una interna que no es más que una fotocopia de la vieja política que la Libertad Avanza pretende combatir. Una lástima, la verdad, si uno entiende que es una opción que a uno puede gustarle o no, pero es una opción que está teniendo legitimidad entre los argentinos y que podría estar hablando de otras cosas y no empezando a confundirse con la vieja política, porque estas cosas dan esa sensación. Las internas entre el presidente y la vicepresidenta dan esa sensación eh, de que la lucha contra la vieja política, bueno, está en la agenda de los libertarios, pero a veces no se nota. Vamos a hablar ahora con José Jerez, es jefe de fiscales de la provincia de Neuquén, fiscal general, porque se aprobó la ley de narcomenudeo, de lucha contra el narcomenudeo en la provincia de Neuquén. Doctor Jerez, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia que diariamente te escucha. Muchas gracias, José. Bueno, se aprobó esta ley de narcomenudeo. Es un capítulo, yo diría, distinto le pondría, ¿no? De lo que, bueno, de lo que se viene trabajando, que la provincia se puede involucrar en la lucha contra el narcotráfico de alguna manera, aunque sea en alguna de sus instancias. Mira, es una ley histórica, siempre digo que es una política de Estado pública de las más trascendentales en la historia de la provincia. Sí. Creo que el gobernador, al tomar la decisión de confluir juntamente con las autoridades judiciales, bueno, la presidenta del tribunal y bueno, y el fiscal general, en una política que haga eje en mejorar la sociedad, creo que eso Ujú. es muy valorable. Esta ley tiene por objetivo hacer una sociedad más sana, más saludable, más segura, y la verdad que festejo la decisión que ha tomado el gobierno, el gobernador, precisamente porque en Neuquén hay droga, hay Ujú. que combatirla, y hay que comenzar a hacerlo ahora. Bien. Eh, para que la audiencia lo entienda, ¿por qué ahora y antes no? Sí. Porque son decisiones políticas. Hay una ley de desfederalización que permite que las provincias trabajen el último eslabón de la cadena de narcotráfico, esto es la comercialización de la droga. Sí. No todas las provincias han adherido, son pocas las que lo han hecho, y la ley nacional prevé un traspaso de recursos. Ujú. Entonces los gobernadores que han tomado la decisión
de hacer este último eslabón, que es el más dañino, ahora voy a comentar por qué. Sí. Son decisiones realmente firmes, fuertes, valientes, porque son con recursos no transferidos, con todo lo que eso implica. Y eso tiene que ver con la asunción de que la droga es un problema local. Cuando el narcotráfico tiene varias cadenas, cuando la Sí. droga se produce en Santiago, se produce en lugares que son distintos al país donde se comercializa. Por ejemplo, la cocaína en Bolivia, Paraguay, Colombia. Sí. Cuando la droga se está elaborando, no produce daño en la sociedad, no nos produce daño a los neuquinos y a las neuquinas, esa es la realidad. Pero es un delito. Cuando la droga se traslada, se transporta, por ejemplo, hasta llegar a Neuquén, tiene que pasar por varias provincias y ese transporte no genera daño todavía a las personas, Claro, en sí a la mismo, sociedad, sí. al tejido en sí mismo, es un delito, vuelvo a repetir. Sí. Y cuando la droga se distribuye en distintas regiones, en distintas localidades, tampoco genera daño. Empieza a generar daño cuando se comienza a comercializar en los barrios, en las localidades, grandes, chicas, pequeñas, alejadas, más cercanas, cuando la droga se mete en el tejido social. Entonces yo te digo, ¿cuál de los eslabones es socialmente el más peligroso? Es el último. Es el Claro. porque es el que afecta la salud, afecta la seguridad de los neuquinos y las neuquinas. Por eso creo que esta decisión es una de las más importantes en lo social de la historia de Neuquén, porque realmente vamos a combatir con mucha fuerza este flagelo. Lo vamos a hacer, nosotros tenemos un consejo estratégico de implementación, donde está el ministro Nicolini, donde está la presidenta del tribunal Genari, y bueno, y estoy yo, y ese consejo realmente ha dado grandes resultados, porque todas las políticas, todo lo que va a tener que ver con la capacitación, con la implementación, pasa por este consejo que es muy ejecutivo. Y estamos muy de acuerdo todos en cómo llevar adelante la estrategia para salir a partir del 28 de febrero a combatir la droga de Neuquén. Doctor, esto incluye, por ejemplo, que esa madre que denuncia que en el barrio se vende droga, probablemente porque sus propios hijos están siendo víctimas de consumo, ya no va a encontrar la respuesta, bueno, eso depende del fuero federal, sino que va a encontrar un comité ejecutivo que está trabajando sobre eso y que puede actuar, ¿no? No, un comité ejecutivo no, fiscalías especializadas que van a Bien, investigar ese hecho. El comité ejecutivo, el Consejo Estratégico de Implementación, sí, tiene por objeto de alguna manera implementar la ley, ¿no? bien, Buscar recursos, implementar, hacer cursos de capacitación, vincularnos. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia muy importante. sí, El Ministerio de Justicia quiere que Neuquén sea modelo. Lo hemos sido en implementación del sistema acusatorio, de hecho es modelo, sí, se diría, en América, y por qué no en la implementación del narcotráfico. bien, Creo que lo vamos a hacer bien, trabajando de manera conjunta con los fiscales federales. Hace poquito los fiscales federales tienen un código muy similar al de Neuquén. El 4 de noviembre pasaron de un sistema donde investigaba un juez a un sistema donde investigan los fiscales. Vamos a hacer convenios, no nos vamos a pelear por la competencia. Che, esto es mío, esto es tuyo, bien, eso está bueno. vamos a hacer convenios con la Procunar, vamos a hacer convenio con la Fiscalía local, y entonces no va a haber forma de pelearnos. Nuestras investigaciones se van a nutrir unas y otras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a atacar la comercialización. Cuando vos secuestras droga de 4 o 5 comercios, no le voy a llamar kiosco, le voy a llamar comercios, porque son comercios que venden droga verdaderamente. Cuando secuestramos la droga y vemos que la droga tiene las mismas características, hay un mismo distribuidor. Claro. Entonces, podemos darle a la justicia federal, a los fiscales federales, que son primos hermanos nuestros, darles nuestras investigaciones para que ellos continúen, y esos eslabones que tienen que ver con la distribución, el transporte, la elaboración, también se atiendan, ¿no? Bien, bien, sí. Y también, bueno, esto es cierto, uno por ahí tira de la punta de un ovillo en el eslabón de la comercialización final
y le da pautas a la Policía Federal para que busque más arriba y en definitiva encuentre a los verdaderos narcotraficantes o a los más importantes. Sí, acá también la decisión que se tomó de hacer microtráfico responde a que la provincia está en mejores condiciones para hacer microtráfico. Bien. Conozco todos los operadores judiciales federales y la Ujú. Policía Federal, son excelentes, pero tienen una dificultad en los recursos, en la Claro. cantidad de recursos. Fíjate vos, tenías hace poco, bueno, ahora cambió el sistema, pero tenías un juez federal en Neuquén que subroga un juzgado en Bariloche y un juez en Roca que subroga un juzgado en Zapala. Ujú. La justicia federal está asignada por estas características de subrogancias atípicas e insólitas Bien. por no cobertura de vacantes. Y esto ocurre, hay cargos en las fiscalías que son de subrogancias, cargos precarios. Ujú. Yo espero que esta gestión de gobierno, como lo ha dicho, comience a llenar esos casilleros porque han hecho que no se atienda de manera correcta el problema de la droga, ¿no? Claro. Y no es culpa de la justicia federal, es culpa de la política que no ha nombrado los recursos suficientes, humanos, Sí. para atender, y en el interior ustedes saben, la justicia federal y las fuerzas federales son siempre mínimas. Ujú. Eso Sí, está sí. concentrado siempre en Buenos Aires, como Bien. ocurre, ¿no? Con el trabajo de regionalización, ¿cómo van? Es decir, para emparentar el trabajo de regionalización que ya tiene ley incluso del Ejecutivo con las dependencias judiciales. Nosotros yo firmé un convenio con Figueroa, Sí, creo en la regionalización, sí, porque cuando se nos planteó la regionalización hicimos un trabajo muy interesante planteando un top 10 de delitos sí, de distintas regiones, cómo quedaba confirmada la región norte, por ejemplo Lima y Medio, la región sur, la comarca, etcétera. Hicimos un top 10 de los delitos por región. bien, bien. Entonces, fíjate vos que no todos los delitos son los mismos por región. Los que aparecen primero en una región no aparecen primeros en otra región. Ujú. Y eso, ¿sabes qué? Es importante trabajarlo porque ahí se puede meter muchas decisiones estratégicas. Por ejemplo, en el norte tenemos el abigeato dentro de los primeros delitos. Sí, No lo tenemos obviamente en Neuquén, pero sí está 3 o 4. ¿Por qué? ujú, Porque hay chivos, hay vacas, etcétera. Entonces, si bien, tengo abigeato, la decisión estratégica que se puede tomar, por ejemplo, haciendo este análisis que hicimos, es sí, fortalecer las brigadas rurales. Por ujú, ejemplo, ¿no? sí, sí, Después, tenés en Lima y Medio mucho homicidio culposo y muchas lesiones culposas. ujú, ¿Por qué? Porque la gente se accidenta 30 kilómetros antes de Piedra del Águila y 30 kilómetros después de Picún. ajá, Y ahí se concentran los accidentes. Entonces uno tendría que decir, como decisión estratégica, meto cartelería, señalización, meto puestos de control, ahí es el lugar, ¿no? bien, Digo esto porque me parece interesante la regionalización en nuestro sentido, no es un acompañamiento meramente político a una decisión que yo considero trascendental, ujú, sino que es un acompañamiento consciente para poder crear un consejo regional de seguridad y poder trabajar los abusos sexuales que aparecen en algunos lugares dentro de los primeros 4 delitos, en ujú, otros no aparecen, las estafas, bueno, un sinnúmero de delitos que creo que puede trabajarse muy bien. Y fíjate vos que después de haber dicho esto, sí, se trasladó en el Ejecutivo esta idea, les pareció interesante el análisis y lo hicieron con las enfermedades, claro, con El salud, Ministerio sí. de Salud. Y no son las mismas enfermedades por región. Ujú. Sí, sí, estuvimos hablando de ello con el ministro de Salud, es cierto. Hicieron también un catálogo, digamos, o una jerarquización de las enfermedades por región. Bueno, fíjate cómo un trabajo que tiene que ver con el crimen Sí, impacta también en la salud, ¿no? El bien. mismo trabajo. Eh, doctor, a ver si usted me puede ayudar con esto, que es una pregunta que se hace mucha gente. La famosa calecita de la policía que agarra delincuentes pero salen rápido, ¿eso desde dónde hay que trabajarlo? ¿Qué es lo que falla? ¿Es la justicia, es la legislación vigente? ¿No falla nada y tiene que ser así? Usted me dirá. Bueno, obviamente que esa sensación de
de que la gente ingresa y sale, Sí. que es una sensación social, obviamente. Ujú. Muchas veces la explicación es una explicación técnica que tiene que ver con que hay algunos delitos que son escarcelables Sí. y que no ameritan una prisión o una detención preventiva. De Ujú. todas maneras, hace poco se corrigió el juicio directo, que es el que posibilita cuando una persona es encontrada en flagrancia, esto es con las manos en la masa, Sí. como se dice vulgarmente, la posibilidad de hacerle un juicio rápido para crearle un antecedente, más allá que el delito sea escarcelable, Ujú. para poder generar un antecedente negativo para que en la próxima caída eh, vaya, digamos, tras la reja. Bien. Eso se modificó recientemente, el juicio directo, porque antes dependía del acuerdo de la defensa la realización de un juicio de estas características. Ujú. Y no hacíamos nunca un juicio porque nunca obteníamos el acuerdo de la defensa. Bueno, esto se modificó hace poco tiempo y se está empezando a aplicar. Bien. Última, doctor, y lo libero, y le agradezco, pero no sé hasta dónde se puede contar esto públicamente, pero le pregunto, ¿hace inteligencia la provincia de Neuquén? Digo, inteligencia, por ejemplo, que yo he visto en Buenos Aires que, no sé, alguno está vendiendo marihuana en la plaza y aparece el señor que estaba paseando un perrito y era un policía que lo detiene. ¿Eso se hace en Neuquén? Mira, desconozco cómo ha trabajado la Fuerza Federal eh, el tema de y la justicia del narcotráfico. Sí, Sí, te puedo agregar. Esto que, tengo que ir al programa, me parece, dedicarme un poco más de tiempo, ¿no? Porque bien. hay cosas que son interesantes para contar. El año que viene vamos a presentar un proyecto Ujú. eh, de técnicas especiales de investigación, por Sí. ejemplo, la incorporación de la figura del agente revelador, Ujú. que lo tiene la Nación en delitos complejos y lo tienen todas las provincias que han asumido el microtráfico. Eh, el microtráfico es un delito bastante sencillo, te diría, de investigar porque se trata de observar un lugar Ujú. donde supuestamente se comercializa Claro, droga. Es claro. observación, 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 que antes lo hacía una persona, ahora se hace con medios técnicos. Bien. Observación, o sea, viene una persona, compra, sale, Sí. entra, sale, una motito, se bajan unos, de un auto, ¿se entiende? Sí, sí, hay todo el trabajo para Exactamente, monitorear que entonces uno va realmente... Ujú. monitoreando que realmente entra gente distinta, pues son mercados abiertos, Ujú. abiertos a todo el mundo, Sí, y en algún momento se decide la interceptación. bien. Cuando se intercepta la persona con droga, se ingresa, se Sí, secuestra, se detiene. Eh, Se hacen los muestreos y si es droga, es un delito que rápidamente se resuelve. El bien. agente revelador, que bueno, ustedes por ahí saben que en Telegram hay grupos donde se venden drogas, Sí. y lo que permite es que el agente revelador, obviamente todo esto monitoreado, a sabiendas y con dinero, además facilitado por la justicia, Ujú. se mete en ese grupo como supuesto comprador Sí, y compre, y directamente no hace falta de, de una interceptación, porque bien. ese trabajo lo hace directamente el agente revelador. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a incorporar. Hay un montón Ujú. de cosas más, buzones seguramente en los barrios para que la gente pueda denunciar quién es el que vende, Bien. 0800 también, para que la gente diga dónde es donde vende. Sí, Antes no se denunció. En realidad yo les voy a decir que no tenemos muchas estadísticas porque es un delito que no se ha trabajado con profundidad. claro. No sabemos cuán profunda, o sea, es una pileta con agua, pero no sabemos la profundidad todavía. Ujú. Lo Bien. importante es partir el 28 de febrero, hacer un análisis después de si hay mucho caso, poco caso, y ahí ajustar, y obviamente se hacen falta más recursos para abordar este fenómeno, y creo que los recursos van a estar. Pero Bien. hoy partimos el 19 y 18, el 19 y 20 vienen del Ministerio de Justicia, nos vamos a juntar, que esto es realmente lo interesante para que la sociedad vea que vamos a trabajar de manera conjunta. Ujú. Va a estar la justicia federal junto a la justicia provincial, junto a expertos
que Bien. trae el Ministerio de Justicia para charlar de estadísticas, datos en Neuquén, transmitir experiencias entre la justicia federal y la justicia provincial. La Ujú. verdad que vamos a ir trabajando de esta manera para que poder brindar un servicio a la sociedad para hacerla, vuelvo a repetir, más sana, más saludable, más segura. Doctor José Jerez, ha sido usted muy gentil y bueno, un día de estos nos sentaremos aquí en el estudio a charlar un rato largo de todos estos temas que son tan interesantes para toda la audiencia. Así que gracias, si no hablamos, felicidades para usted y para los suyos. Bueno, igualmente y un saludo muy grande a toda la audiencia. Abrazo Gracias, grande. Gracias gracias. y buen fin de semana. Hasta Igualmente. luego. Adiós. Doctor José Jerez, jefe de fiscales de la provincia, es fiscal general. Bueno, con este tema ya se aprobó la ley para que la provincia también se involucre en la lucha contra el narcomenudeo, delito típicamente federal, que ahora a partir de la adhesión a una ley nacional y de esta ley provincial, eh, permite que la provincia trabaje en conjunto con los distintos actores por caso la justicia federal, para pelear contra el narcomenudeo, que como decía el fiscal Jerez, claro, el narcomenudeo es en definitiva la punta del ovillo, que si la investigación empieza a tironear, termina y puede terminar también en los productores o los distribuidores más importantes de droga. Así que, bueno, en buena hora, una noticia la verdad que distinta, porque esto sí que no había pasado en la provincia, que se intervenga luego de este acuerdo entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial en el narcomenudeo en nuestra provincia. Bueno, son las 10 horas 23 minutos. Bueno, el año que viene se vienen las elecciones. Usted dirá otra vez elecciones, yo ya más o menos imagino. Sí, otra vez elecciones, probablemente sin paso. Esto quiere decir probablemente se eliminen las primarias y tengamos que ir a votar menos veces. Ahí seguramente lo puse un poquito más contento. No se sabe todavía, pero es probable que se eliminen las PASO. Lo que vamos a tener que votar son senadores y diputados nacionales. Y se empieza a armar el tablero político. Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista, plantándose allí como quien va a encabezar evidentemente el discurso del peronismo, por lo menos si logra su objetivo, que debe ser ese, volviendo a la estructura dura del Partido Justicialista, una estructura que ha sido criticada por ella misma en más de una ocasión y por ella y por Néstor, cuando veían al partido Justicialista como una estructura dura, tradicional, que frenaba un poco la construcción de un progresismo más amplio. Esto sucedió en la Argentina. Bueno, ahora en otras circunstancias, Cristina vuelve a la conducción del PJ, un intento de Quintela, del gobernador Quintela, de ir a una interna que nunca llegó a buen puerto. Conclusión, Cristina asumió la presidencia del Partido Justicialista. No estuvieron los gobernadores peronistas, es un dato político. Cristina sigue siendo la dirigente del progresismo que mejor mide, pero hacia adentro también la ven como alguien con quien no alcanza para reconstruir un proyecto de poder político progresista. En realidad esto ya es un dato de la realidad hace rato, porque Cristina no fue candidata en las últimas dos oportunidades justamente porque con ella no alcanzaba. De allí la épica decisión de poner a Alberto Fernández al frente de la candidatura presidencial para contener sectores que con Cristina candidata a presidente se fugaban o se diluían, se dispersaban, esa es la palabra. Eh, por un lado eso, Cristina tratando de encabezar y de conducir un proceso, algunos especulan con que puede ser candidata a senadora. Ese es un dato en realidad, más que una especulación, pero depende también de, por ejemplo, ficha limpia y depende también de que la justicia no avance en alguna de las causas que tiene inhabilitándola. Eh, por ahora estaría inhabilitada para ejercer cargos públicos, condenada en segunda instancia, pero bueno, hay que ver eso cómo termina luego de una apelación. Bueno, probablemente Cristina sea candidata, más allá de eso se trata de parar como la líder del progresismo en la Argentina. Esto hay quienes dicen a Milei le conviene porque no hay mejor contraste para el proyecto libertario que justamente una persona que fue dos veces presidenta, fue varias veces o dos veces senadora, fue vicepresidenta Alberto Fernández, un lastre importante allí.
Y la verdad es que a Milei, si hay algo que le viene bien para hablar de la casta de la vieja política y confrontar con lo que fue la Argentina del kirchnerismo, no hay nada mejor que Cristina del otro lado. Esta es una evaluación que hacen muchos dentro de la propia Libertad Avanza. De hecho, muchos acusan al gobierno de no haber sacado, no haber ayudado a aprobar ficha limpia, justamente para que Cristina no quede fuera de la competencia electoral y poder polarizar la elección. Veremos si estos son todas especulaciones, ¿no? En el tablero que uno alcanza a observar de lo que se está dibujando para el año que viene. Esto llevaría básicamente a dos polos. Por un lado, la Libertad Avanza, por otro lado, el peronismo encabezado por Cristina. Eh, Esto perjudicaría en principio a los comedidos o a los que están jugando a cierta posición más tibia, es decir, por ejemplo, el macrismo, que es parte del oficialismo pero no se termina de fundir en él. Por ejemplo, los radicales, que ya están divididos en el bloque en el Congreso de la Nación y que ya hace años que no le hacen honor a su himno cuando dicen que se parta y no se doble. El radicalismo se ha transformado desde el 2001 a esta parte en un partido más bien acomodaticio a las circunstancias y siempre buscando ser furgón de cola de algún proyecto. Esto pasó con Macri cuando en Gualeguaychú le dieron la candidatura a presidente, pasó con Javier Milei y sigue evidentemente ocurriendo. Pero son los sectores que en una polarización quedarían más desdibujados, es decir, aquellos que no tienen nada que ver o que en realidad no terminan de entregarse a uno de los dos polos que van a tensar fuertemente la política argentina el año que viene. Acá en Neuquén, ¿qué va a pasar? Bueno, Neuquén, por supuesto, va a operar esta polarización a nivel nacional como en todas las provincias. Lo que pasa es que las provincias con partidos provinciales tienen un dato que no se puede desconocer. Eh, la fuerza política provincial va a tratar de romper esa polarización nacional. ¿Y qué va a decir? Esto va a pasar, me parece a mí, tanto en Río Negro como en Neuquén. ¿Qué van a decir las fuerzas provinciales? No, no, señores, acá la discusión no es entre Milei y Cristina o entre los libertarios y lo que se arme del otro lado. Acá la discusión es los intereses de las provincias frente al unitarismo nacional. Así que las fuerzas provinciales van a tratar de meterse ahí, ¿no? El discurso de la neuquinidad, por ejemplo, la defensa de los intereses de los neuquinos, un discurso que en Neuquén siempre tuvo buenos resultados, o muchas veces, porque al MPN le costó siempre atravesar las elecciones nacionales, pero en términos generales la defensa de los intereses de los neuquinos es un discurso que tiene el movimiento popular neuquino desde su conformación, desde Felipe Zapag. Y eso es lo que va a tratar seguramente el Frente Neuquinizate de hacer, de meter ese discurso provinciano en la grieta nacional, de romper el esquema de discusión, de cambiar la agenda y decir, no, no, no discutamos izquierda-derecha, no discutamos libertad avanza contra kirchnerismo, discutamos Neuquén versus unitarismo nacional o versus el poder nacional. Veremos si en esa lógica el Frente Neuquinizate puede colarse y se puede meter en la discusión y puede obtener una buena elección, incluso la victoria. Eh, y veremos si lo que pase con la Libertad Avanza en Neuquén se traslada, es decir, si este intento de Milei de ganar buena cantidad de bancas en el Congreso el año que viene, se puede trasladar a los candidatos provinciales de la Libertad Avanza, porque hace mucho tiempo que eh, es difícil que los dirigentes trasladen el voto como podían hacer los viejos caudillos. Los viejos caudillos decían, mi pollo es este, y la gente iba allí con lealtad y disciplina partidaria y votaba al pollo. Ahora eso hace años que no pasa, es decir, el voto es mucho más volátil, es mucho más desleal o por lo menos mucho menos disciplinado. La gente vota según se hable de lo municipal, de lo provincial, de lo nacional, según se hable de Juan o de Pedro, no da lo mismo. Ya los dirigentes no tienen la capacidad de direccionar el voto que tenían en algún momento. Entonces hay que ver si Milei le puede delegar el poder a sus representantes provinciales. Esta es una pregunta para la Libertad Avanza, ¿no? Es decir, hay que ver si los que quieren representar a la Libertad Avanza en Neuquén realmente convencen a los neuquinos de que son potables y de que son votables y de que, bueno, son convenientes para la provincia y para el país.
en definitiva, lo que vamos a tener cuando arranque el 2025, y alguno dirá, dejaste de lado al peronismo provincial. Yo creo que el progresismo provincial en Neuquén tiene que empezar de nuevo, básicamente. Va a poder absorber algo de lo que emane Cristina desde Nación o quien conduzca la propuesta electoral desde Nación, pero la verdad es que tiene que cambiar bastante el peronismo a nivel provincial para hacer mella en las elecciones del año que viene. Probablemente lo consiga, pero por ahora el radar indica que esto va a ser una batalla entre los neuquinizantes o el Frente Neuquinizate, para que no me corrija mi oyente, y la Libertad Avanza, es decir, entre el armado provincial y el oficialismo nacional. Veremos allí cómo le va al progresismo, al peronismo neuquino, tratando de meterse en esa pulseada, pero creo que todavía le falta. Bueno, son las 10:32. Luego de estas pequeñas reflexiones políticas nos vamos al corte y ya venimos. Quédate, que venimos con más Neuquén.